¿Cuál es tu idea mejor? ¿Un protectorado? ¿Un Estado más? ¿Un Estado asociado? Porque con la enmienda Platt funcionamos. Una pena que Estrada Palma haya contribuido a sabotearla, pero funcionamos. Sí. Tengo por acá al invitado de hoy que está trabajando y no quiero robarle mucho tiempo. Así que directamente vamos a subir por acá a Joiner Laforte. Joiner, ¿qué tal, amigo? Saludos, Carlitos. Saludos a todo el público tuyo, Carmen. Bien, ¿cómo estás tú? Gracias, compadre. Gracias por venir. Deja ponerme los audífonos para no tener problemas. El placer es mío, Carlitos. Gracias por venir. Gracias por aceptar la invitación tan rápido. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, tú ya has estado por acá, por este canal varias veces. Intercambios buenísimos que a la gente le ha encantado. Seguro que sí. Seguro que sí. Claro, aunque tenemos discrepancias en muchas ideas, creo que lo importante es que siempre con respeto hemos hablado y tú has expuesto tus criterios que me parecen siempre muy respaldados con tus datos y eso de verdad lo admiro un montón. Yo te vi ayer en el programa de Ale, en El Mañanero, y oye, tocaste unos puntos ahí interesantísimos, ¿eh? Y quería pues traer esos puntos acá para que la comunidad de este canal también los escuchara y más que discrepar o concordar con los puntos, reflexionen y piensen al respecto, porque creo que son puntos que hacen reflexionar sobre muchas cosas. Ya luego discrepamos o no, pero reflexionar sobre ello creo que es interesante. Tú habías hablado ayer de anexionismo. Cuéntanos un poquito sobre esa idea anexionista, sobre lo que tú crees que sean pros, lo que podrían ser contras. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, mira. Los contras, por ejemplo, los veo como el fin de la esclavitud. Es un contra para el esclavista. Estaba oyendo ahora lo que mencionabas acá y me gusta el término que usaste. No hablaste de esclavitud moderna, hablaste de esclavitud. Esclavitud, es un concepto. Bueno, tendría un contra para los esclavistas. Ya no podrían esclavizar a nadie bajo los conceptos de la Constitución de la República de Cuba, sea bajo la condición de protectorado por la ley Helberton, o sea bajo la condición de Estado tras una anexión plena de Cuba a los Estados Unidos. Todo el resto son pros. Pros a favor de la libertad individual, de los derechos de propiedad, del derecho a la vida, a juicio justo. Todos son pros. Eso te puedo decir. Entonces, la Constitución de 1940 quedaría descartada. Iríamos más bien a algo como una Constitución de 1901, a lo mejor no con la enmienda Platt tal cual se escribió, pero con algún otro artículo, otro apéndice que genere este tipo de anexión. Sí, se le pueden hacer ciertas reformas a la condición de tratado permanente que ya vienen codificadas en la ley Helberton. Es decir, sin salirse del texto de la ley Helberton, se puede negociar con el Congreso de los Estados Unidos una forma nueva de tratado permanente durante el tiempo en que dure la ley Helberton, es decir, durante el tiempo del protectorado. Hay algo que yo siempre me he preguntado, a lo mejor tú tienes la respuesta a esto. ¿Qué interés tendría Estados Unidos en anexarse Cuba? Porque si vemos la fecha, si vemos, por ejemplo, la guerra de 1898, el Tratado de París, ahí había varios intereses. Uno de ellos era pues que ninguna potencia europea se vuelva a meter en América, la doctrina Monroe, América para los americanos, pero además habían intereses de propiedades de norteamericanos que estaban en Cuba. A eso fue el Maine, a La Habana y lo explotó. Pero ahora mismo, ¿cuáles serían los intereses? Porque ahora mismo, yo, a mi modo de ver, ahora mismo seríamos el hijo tonto. Es como que llegue alguien a tu casa y te diga, mira, te dejo mi hijo tonto, encárgate de él. Tú vas a decir, pero si este es tonto, ¿qué voy a hacer con él? ¿Qué interés tú crees que tendría Estados Unidos en esto? Te lo voy a describir en dos partes. La primera parte va a ser geopolítica, la segunda parte va a ser economía. En la parte geopolítica, ganaría la costa sur de Cuba para la construcción de una nueva base militar que viene escrita en el formato original del tratado permanente, ese que el mismo don Tomás Estrada Palma se encargó de boicotear. La base de Cienfuegos, Jagua. Luego habrían otras dos bases que vienen en el mismo formato. A eso aspiramos, a restituir la condición original del tratado permanente, que serían Nipe y Bahía Honda, geopolítica. Estarían controlando desde Jagua
y Guantánamo, el narcotráfico proveniente de la costa sur, estarían deteniendo el 70% de las drogas que hoy entran a los Estados Unidos. Con el control desde Bahía Honda de la Sierra de los Órganos, estarían evitando lo que es hoy la Sierra de los Órganos, una lanzadera potencial de misiles de mediano y largo alcance rusos hacia la costa tejana, donde se encuentran las principales refinerías de petróleo de los Estados Unidos, el corazón energético de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, estarían evitando con el control de Cuba el accidente nuclear más grande de la historia de la humanidad, pues en apenas un año y medio se han establecido 2 veces barcos rusos y submarinos rusos de propulsión nuclear en la Bahía de La Habana. Un accidente nuclear en la Bahía de La Habana, y hay que recordar el curso, es decir, que el armamento ruso no está muy bien cuidado, implicaría un accidente en toda la corriente del Golfo que afectaría a Norteamérica y Europa Occidental completas. Estados Unidos debe tener el control de Cuba y está codificado de esa manera en la ley Helberton por una cuestión de seguridad nacional. También echarían de sus costas a rusos, chinos, iraníes, norcoreanos, venezolanos, PCC y todos sus peores enemigos de este mundo. Voy a la segunda parte. La segunda parte es economía. El hijo tonto en materia de economía no existe. ¿Por qué? Porque un dólar es un dólar y si regresa con un interés, lo que contó fue el número. La persona menos preparada tiene un lugar en el mercado, pues el capitalismo es el sistema más incluyente que existe. Tiene un lugar aunque sea cuidando niños, cuidando viejitos o recogiendo algodón. Siempre un trabajo bien remunerado, como son los de los Estados Unidos, el acceso a la seguridad social, a todo lo que implica ser un americano. Digamos, por ejemplo, que Mississippi es el estado menos avanzado de los Estados Unidos. Aún así tiene $45,000, 46,000 la última vez que lo vi, de renta per cápita. Es decir, que Mississippi es tan avanzado como Bélgica o tan avanzado como Finlandia. El futuro de Cuba está asegurado no porque nos regalen cositas como a un hijo tonto, sino porque los mecanismos de mercado se basan en inversión de capital y ganancias. Inviertes y obtienes ganancias. Incluso cuando le presten al gobierno cubano, sea el gobierno de transición o el electo democráticamente que define la ley Helberton, son préstamos, no regalos. Yo te presto, tú me devuelves con beneficios. Hay un punto interesante en lo que mencionaste sobre las bases militares. Y mira, te pongo el ejemplo de España. Tú sabes que en España está la base de Rota, la de Morón, que son bases de Estados Unidos. Sin embargo, España no es un estado asociado ni es parte de Estados Unidos. Y estas bases contribuyen a la seguridad, contribuyen a combatir al Estado Islámico, el terrorismo y todo esto. Eso sería una posibilidad para Cuba también, ¿no? Que sin ser un estado o ser un estado asociado, se podrían implementar bases militares como la de Guantánamo para mantener toda esta seguridad. ¿No sería esto factible sin anexión? Hay una situación que es el libre comercio y en el caso de España le corresponde por su integración a la Unión Europea. Para el caso de Cuba, en la ley Helms-Burton, viene definido como su integración al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es decir, que la relación en este caso sería como la de España con el resto de la Unión Europea. La de España con Bélgica sería, y no con Estados Unidos, sería la relación de Cuba con Washington, D.C. Estaría integrado a los Estados Unidos. Y ahora hay otra parte que es la parte económica. Cuando surgimos como república, bueno, una historia que tú conoces perfectamente, no te la voy a recordar. Cuando surgimos como república, que surgimos con la enmienda Platt, económicamente nos benefició. Creo que no hay duda de ello, ahí coincidimos los dos. Sin embargo, la enmienda Platt en ese punto 3 tan polémico que era que si podemos intervenir. El gobierno de Estados Unidos puede intervenir para la defensa de vida, libertad individual y propiedad privada. Exacto, exacto. Eso no nos convertía en un Estado, seguíamos siendo una república independiente. Un protectorado. Exacto. ¿Cuál es tu idea mejor? ¿Un protectorado? ¿Un Estado más? ¿Un Estado asociado? Porque con la enmienda Platt funcionamos. Una pena que Estrada Palma haya contribuido a sabotearla, pero funcionamos. Sí, lo hizo. Estrada Palma cambió hasta el formato de la bandera de Narciso López, la convirtió en la bandera de Estrada Palma. Pues mira, hay una cuestión, y es que tú estás acertando cuando hablas de los beneficios que obtuvimos como un protectorado de los Estados Unidos, y a mí me gustaría, para los que no han leído la enmienda Platt, leerle el artículo 3 al que Carlito le está haciendo
referencia, tan polémico, y yo solo veo belleza en él. Y dice acá, enmienda Platt de 1901, artículo 3, que el gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos puedan ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual, es decir, para el bien, la protección de los cubanos todo el tiempo, y para cumplir las obligaciones que con respecto a Cuba le han sido impuestas a los Estados Unidos por el Tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el gobierno de Cuba. Es decir, no olvidar que Cuba era una propiedad de los Estados Unidos, que le fue concedida por el Tratado de París. Bueno, visto esto, el protectorado funcionaría, es un hecho. Es decir, tendríamos una esperanza de superar a Puerto Rico en cualquier caso. ¿Por qué digo superar a Puerto Rico? Porque si bien los puertorriqueños como individuos son todos nacionales de los Estados Unidos y bajo la ley Helberton, nosotros no lo seríamos, seríamos cubanos. Cuba tiene 16 veces el tamaño de Puerto Rico, es llana en un 75% frente a un 65% de montañas de Puerto Rico, queda muchísimo más cerca de los Estados Unidos, el comercio se hace más rentable con Cuba que con los Estados Unidos, tiene territorios para construir grandes puertos al norte, grandes puertos al sur, para mover los productos industriales de los Estados Unidos. Puerto Rico no queda tan en línea con el Canal de Panamá como lo queda Cuba. Y por último, Puerto Rico no pertenece al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de manera que solo tiene libre comercio con los Estados Unidos de América. Cuba en este caso también lo tendría con Canadá y México. ¿Llegaríamos al desarrollo en la condición de protectorado descrita en la ley Helberton? Sí, absolutamente sí. Y la situación de Estado, vamos a comparar la condición de protectorado con la de Estado. Vamos a hablar de Puerto Rico, que es un territorio no incorporado. $38,000 de renta per cápita. La cultura cubana no es muy diferente de la de Puerto Rico. Incluso la tendencia a la corrupción se parecen bastante, desde siempre. Recordar a Batista o el autenticismo. Y Puerto Rico tiene $38,000 de renta per cápita. ¿Cuánto tiene Nueva York? $111,000 de renta per cápita. Bajo las instituciones americanas, funcionales, probadas, antiguas, tendríamos más asegurado el desarrollo que desde una perspectiva autónoma. Es decir, por entender un poco, ¿sabes? Y además potabilizarlo, pues estás volcando una cantidad de datos buenísimos. Quedaríamos más o menos como a principios del siglo pasado, como siendo un protectorado. Porque cuando se habla de anexión, la gente entiende, bueno, seríamos un estado más. También está la parte de Puerto Rico, que es un estado asociado. Entonces, tú no estás hablando de ninguno de estos dos estatus. Ahora mismo estoy hablando de la condición del principio del siglo mejorada, un poco menos de autonomía, porque la ley Helberton mejora la enmienda Platt al incluir la figura del funcionario de coordinación que está al lado del presidente, le está dando un estatus oficial a un Sumner Welles, que en aquel momento era como la sombra negra detrás de un Machado. No, ahora no es la sombra negra, ahora es la imagen principal. Lo va a poner, está por encima de él. Al lado del presidente y alándole las orejas, como el gobernador inglés de Canadá, que está ahí al lado del primer ministro, pero así, de manera legal. También la Comisión Estados Unidos-Cuba o Junta Estados Unidos-Cuba viene tipificada en la ley. Es decir, usted va a hacer las cosas rindiéndole cuentas al Congreso de los Estados Unidos y al presidente de los Estados Unidos cada 90 días. Es decir, lo que se pretendía con la enmienda Platt aquí se mejora. Y de cualquier manera sería en esencia la misma condición del primer cuarto de siglo para Cuba. Ahora, la anexión sería un segundo paso. Es como ponerle la segunda marcha. Como las secciones 3 y 4 del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos dicen que podrán incorporarse nuevos estados y que el gobierno asegurará a cada uno de ellos una forma de gobierno republicana. Y ya el Congreso de los Estados Unidos nos aseguró a nosotros el 21 de febrero de 1901 una forma de gobierno republicana. Lo único que tendríamos que hacer desde la condición de protectorado es pedir la anexión. Que si nos dicen que no, volvemos a los 2 años, como lo hizo Texas. Nos vuelven a decir que no, volvemos a los 2 años. Texas lo hizo 5 veces. 4 recibió una negativa y a la 5ª lo aceptaron. Pero sería siempre la petición de anexión desde la condición de república reconocida por los Estados Unidos, desde la condición de la Constitución de 1901 y de la ley Helberton. Hay un detalle más que quiero añadir, porque ahorita se pasó por alto, se me había olvidado todo su nombre, la llamada C-40. El proyecto de la ley Helberton, el proyecto de protectorado y el proyecto de anexión son incompatibles en los 3 casos con la C-40.
Porque sí, la C-40 limita la inversión y cierra la isla en sí misma. Es un sistema socialista. Y en la ley Gilberto te está hablando todo el tiempo de un sistema de mercado. Un sistema de mercado, no un sistema proteccionista y cerrado en sí mismo. Por eso es incompatible con C-40. Hay un detalle más que también quiero mencionar, y ahora sí hago silencio después, Galito. Y es que a Cuba le hace la ley Gilberto una reclamación que proviene del Acuerdo Internacional sobre Protección de Derechos Civiles y sobre asilo político firmado por la República de Cuba en 1928. Es decir, por más que intentaron borrar el nombre República de Cuba, tanto en 1940 como en 1976, dijeron esto es Cuba para los cubanos, Cuba democrática y unitaria, Cuba lo que tú quieras, lo que quieran ellos me refiero. Al final, Estados Unidos le está haciendo reclamaciones a la República de Cuba, reclamaciones provenientes de 1928. Es decir, sigue siendo para Estados Unidos la república que ellos fundaron, 1901. Hemos visto hasta ahora argumentos lógicos. Es decir, desde una lógica, la tuya, tú expones un grupo de argumentos. Ahora, cuando se trata de algo como esto que estás hablando, hay una parte que es la parte emocional, que en el caso de Cuba sabemos que es muy radical. ¿Cómo tú le presentarías a los cubanos de dentro este proyecto después de 65 años de chauvinismo, de exaltación de un nacionalismo, además un nacionalismo de izquierda, tipo fascista? ¿Cómo tú le presentarías a los cubanos de dentro que, bueno, ese enemigo que tienen ellos instaurados en la cabeza ahora va a ser el protector? Yo lo haría de esta manera. Le digo, mira, aquí te voy a dar en la mano izquierda a patria, a sentimientos, a hormonas, a todas esas cosas lindas que tú amas tanto. Y aquí en la mano derecha te voy a dar oportunidades, futuro para tus hijos, inversión, seguridad para ti como persona. Escógeme una de los dos. Bueno, siempre habrá quien escoja a patria, vaso lleno de latica de hormonas para beber, cosas así. No puedo evitar que una parte de la gente se radicalice en ese sentido. Solo intentaré ganarme el beneplácito de la mayor parte de personas posible. No creo que el nacionalismo a esos niveles que me lo describe tenga cura. No lo creo. Precisamente porque las hormonas ciegan el razonamiento, ciegan hasta el instinto de autoconservación. Dice la frase de Gaspar Betancourt Cisneros, del lugareño: la anexión no es un sentimiento, es un cálculo. Es el sagrado derecho a la autoconservación. Es decir, solo los listos lo entenderán. Después de tantos intentos de anexión que ha habido en la historia de Cuba, o sea, podríamos hablar desde Céspedes hasta pues, 1901, algunos de los debatientes de la enmienda Platt que querían directamente la anexión, y más adelante también hubo alguna otra figura que siguió abogando cuando la guerrita de la Chambelona, cuando la sublevación de la Chambelona y todo esto, que siguieron abogando muchas personas por ahora sí intervengan y anéxennos. Estados Unidos siempre fue reticente, como el que te lleva cogido del cuello pero con un palo de lejos, para controlarte pero que no te le acerques. ¿Por qué tú crees que ahora esa postura cambiaría? Primero te voy a explicar por qué nos mantenían así, con el palo así de lejos como un león, metiéndonos el palo en la boca. Porque convertirse en un estado de los Estados Unidos es un privilegio. De manera que una población que se va a la guerra durante las elecciones de 1902 entre Estrada Palma y Bartolomé Mazó, que se vuelve a la guerra en 1906 con la guerrita de agosto, que se vuelve a la guerra en 1912, que se vuelve a la guerra en 1917 con la Chambelona que mencionaba, que le llama a Machado el hombre Dios, el hombre antorcha, el nuevo Mesías, y el Congreso se doblega ante él, como menciona Machado en sus memorias. No es una población que merece la ciudadanía americana. Es decir, ha habido territorios no incorporados que han estado ahí un siglo esperando por convertirse en un estado, como es el caso de Alaska o Hawái. Y es un privilegio. Lo único que te puedo decir es que tendríamos que estar promoviendo valores conservadores y republicanos durante la época de protectorado para que un día nos saquen el palo de la boca y nos den un abrazo. Es un privilegio. Hay que ganárselo. Hoy mismo no nos darían pasaportes americanos, hoy mismo nos darían la ley Gilberto en el protectorado y tendríamos que estar trabajando a nivel de ideología todo el tiempo.
Es decir, tu sistema, tu propuesta sería una etapa de protectorado trabajando desde la ley Helberton, trabajando sí. En valores conservadores, en valores de patria, familia, incluso hasta Dios. Y a partir de la generación de estos valores con libre mercado y todo esto, que ya la parte de la anexión venga como dada por hecho. Estamos listos ya para anexionar. Exactamente, que nos puedan percibir así. Celebrar el 4 de julio en La Habana con fuegos artificiales y bandera y todo, aún sin ser un Estado, que digan, oye, esta gente sí que no quieren. Como J.D. Vance cuando dice que qué contento se puso cuando vio cubanos el 11 de julio del 2021 levantando la bandera americana como un símbolo de libertad. Caerles bien, hay que caerles bien a los congresistas. Y la palabra patria que decía está bien siempre y cuando signifique Estados Unidos de América. Porque si la que le enseño se llama Cuba, entonces estaría promoviendo lo contrario, el nacionalismo. Si pusiéramos en una balanza, por ejemplo, todo lo bueno que pudiera traer la República de Cuba con una relación, es decir, República de Cuba soberana, evidentemente con el soberano ejerciendo su función, y con una relación cordial con Estados Unidos. Si pusiéramos todos esos beneficios en la balanza, y en el otro lado, los beneficios de ese mismo Estado como Estado asociado, tú seguirías viendo más beneficios en la parte del Estado, del Estado asociado. Tú seguirías viendo más beneficios en la parte del protectorado y luego en la anexión. Seguiría viendo beneficios en la anexión, no en el protectorado. Yo veo los beneficios en la anexión. No, siempre me voy a ir a por la anexión. Te voy a poner un ejemplo. Es una cuestión de ambición. Ahorita te ponía el ejemplo Puerto Rico, Nueva York. Ahora, esos son los extremos. Voy a ponerle ciertos matices y voy a decir que los territorios no incorporados de las Islas Vírgenes Americanas, de las Islas Marianas del Norte o de Guam tienen una renta per cápita de $46,000, semejante al estado menos rico de todos los Estados Unidos, semejante a Mississippi. Mientras que, por ejemplo, Samoa Americana, un territorio no incorporado, pequeñísimo, apenas 160 kilómetros cuadrados y 60,000 personas. Es decir, una cosa minúscula. Tiene $20,000 per cápita. No está mal para el territorio más alejado. Aunque cuando lo comparas con estados te das cuenta de que todos son similares o inferiores en nivel de desarrollo a Mississippi, el menos rico de todos. Ninguno supera los $46,000 de renta per cápita de Mississippi. Ambición. Yo pretendería que Cuba supere a Nueva York con 111,000, que triplique la condición de Puerto Rico. Y si nos fijamos en que Cuba es una isla tropical que se extiende de este a oeste, que tiene aquel buen clima, las playas que no tiene Nueva York, al final incluso tiene el mismo suelo de Nueva York, un suelo de tipo orogénico, estable. Todas las posibilidades son de que Cuba supere a Nueva York desde la posición de Estado, sabiendo de antemano que en la condición de Estado ya no sería esa Cuba de cubanos, habría cubanos y no cubanos. Muchos cubanos habrían ido para Nueva York a buscar un trabajo con un pasaporte americano, mientras que muchas personas del resto de Estados Unidos habrían venido para acá. Hay un intercambio de población, tal cual ocurrió en Hawái o en Texas. Yo no estoy de acuerdo con la anexión, o incluso ni siquiera con lo de ser Estado asociado, pero no pretendo debatir contigo. Lo que pretendo es que tú expreses estos puntos porque sin estar de acuerdo me siguen pareciendo puntos muy interesantes. Y lo que quiero es que la gente reflexione sobre estos puntos. Incluso habrán personas que coincidan contigo o ahora mismo puede haber alguna persona en el chat que aún sin coincidir contigo esté pensando en profundizar, en estudiar sobre estos puntos y ya con eso creo que hemos ganado los dos. Me parece muy bueno lo que estás haciendo. Una pregunta. ¿Quién ahora mismo sería tu contraparte? ¿Quién ahora mismo de todo el espectro político cubano, saquemos al Partido Comunista de la ecuación, eso no es contraparte de nadie, eso hay que barrerlo? De lo que hay ahora mismo en lo que se entiende como la democracia en la diáspora cubana, que es donde la podemos encontrar más tangible, ¿quién sería tu contraparte? ¿Quién tú verías como el peor enemigo de esta idea, entendiendo como enemigo desde la democracia? Un ente llamado pueblo, que menciona la mayor parte de los políticos o personas que hablan de política. Así que lo mío es irle quitando animalitos al rebaño, uno a uno. Le voy quitando los búfalos al rebaño. Individuo, te conviene el dólar, individuo, te conviene tu futuro, individuo, te conviene el futuro de tu familia, de tu hijo. Uno a uno. Pueblo es la principal contraparte. Y pueblo es usado por gran parte de las
organizaciones políticas. El concepto en sí. Tienes el concepto jacobino contra el girondino. Tienes la peor contraparte que se pueda tener. Claro, es fuerte. Acuérdate de la Revolución Francesa. Girondinos contra jacobinos. Yo estoy hablando como girondino. Tengo a los jacobinos en contra. Tienes la peor contraparte que se pueda tener. Fíjate. No te preocupes, yo me la gano. Dame tiempo, soy joven todavía. Cuando le decimos a un cubano algo sobre la anexión, lo normal es que se enfade, se asuste, te vea como el enemigo. Pero yo quiero recordarle a los cubanos, yo sé que Joiner es un estudioso de la historia, y yo quiero recordarle a los cubanos que de nuestra historia hay grandes pensadores que tenemos como figuras ahora mismo, incluso que se estudian por los propios comunistas en la escuela, que fueron anexionistas. Hay grandes, ilustres cubanos con un pensamiento que creo que nadie dudaría de la capacidad de pensar, que coquetearon con la anexión. Que aquí no estamos presentando algo descabellado, algo loco o algo nuevo. Es una idea, de hecho fue una de las corrientes durante el siglo XIX, fue una de las corrientes que más tendencia tuvieron. Estaba el reformismo, el anexionismo, el independentismo, una de las corrientes que más fuerza tuvieron dentro de Cuba. Lo que está haciendo Joiner es simplemente traer esa corriente otra vez y adaptarla a la realidad, entiendo yo, y dar argumentos nuevos que en aquel momento no había, que a mí me parece excelente, me parece, la verdad. Actualizar el sistema operativo, tal cual tú lo estás viendo. Y si quieren conocer muchos de los anexionistas más destacados del siglo XIX, los invito a que se lean la crónica de Juan Bellido de Luna, la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Las últimas letras que vienen en la crónica son los nombres de personajes ilustres como Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte o Rafael María de Mendive, el maestro de José Martí. Exacto, por eso te digo, hay mucha gente ahí dentro de la corriente anexionista o que en algún momento se pronunciaron en favor, que los cubanos desconocen, y además con toda la manipulación que hemos tenido, ven a los anexionistas como el diablo. No, relájense, son personas que quieren también la prosperidad, solo que la están viendo desde un ángulo distinto al que la vemos nosotros. Aquí ahora mismo Joiner cree que el camino es ese, y yo entiendo sus razones, no las comparto, pero tampoco las niego porque son razones lógicas. Y es verdad que siendo Estado o protectorado o Estado asociado de Estados Unidos nos iría mejor sin duda de como nos va ahora. Eso creo que a nadie le puede quedar una duda. También estamos partiendo de una situación ahora mismo precaria. Es decir, ahora mismo siendo, no sé, provincia de México nos iría mejor probablemente que lo que nos va ahora. Pues la situación, aunque seríamos el tercer mundo. Sí, y en este caso yo propongo el primer mundo más avanzado, Estados Unidos de América, el más poderoso. Oye, Joiner, muchísimas gracias, compadre, por este rato. Gracias a ti, Carlito, y a todo tu público. Yo sé que después de esto que hemos hecho aquí, me va a caer, como decimos en España, me va a caer la del pulpo. Sí, sí, siempre. Siempre hay una jauría detrás de mí. Me van a dar por todas partes, pero ya sabes, mi intención es eso, que tú expusieras tu punto, que la gente comience a mover esto, compadre, que es lo que cuesta. Que la gente las neuronas en vez de las hormonas. Da igual si piensas en favor o piensas en contra. Piensa, que es lo importante, piensa. Con eso ya ganas. Así mismo es. Muchas gracias, hermano. Un abrazo. Que tengas gracias a ti, Carlito, y a todo tu público. Buenas tardes a todos. Gracias. Un placerazo. Pues familia, ahí tienen otra idea distinta de lo que pudiera ser Cuba. Y insisto, es una idea que yo no la comparto, pero que estoy encantado de escucharla, porque además es una idea que tiene base. A ver, no es vamos a crear el hombre nuevo, a ver cuándo, por obra y gracia de Marx, surge. Bueno, aquí hay una base, yo no la comparto, pero es una idea con base, con fundamento y que puede ser. Puede ser.